El Renacimiento comenzó en el siglo XIV, con los viajes a ultramar que permitieron el descubrimiento de América. Esto ayudó a romper la concepción medieval del mundo que tenía a Dios como centro de todo. La vida cultural, dominada por la Iglesia y la economía agraria de la Edad Media, se fue transformando para pasar a estar dominada por instituciones políticas y una economía urbana y mercantil, lo que permitió la aparición de mecenas en la educación y el arte. Todos estos cambios potenciados por la imprenta, que permitió la difusión de la cultura, fueron juntos, dando pie a la revolución del mundo de las ideas. Se empezó a tener una mirada antropocéntrica, interés por el saber, la ciencia y por los cánones de belleza de la antigüedad, más específicamente por el arte greco-romano, por su ideal de perfección, por su belleza abstracta e idealizada, queriendo mostrar una nueva imagen del hombre. El Renacimiento surge en Italia y se va extendiendo progresivamente por Europa, con menor o mayor calado según los países. Surgieron innumerables escuelas de pintura, sobre todo en Italia, influyéndose mutuamente unas a otras a pesar de sus divergencias. Florencia y Roma son la cuna de dicho movimiento que establecerá, a través de la perspectiva, la proporción, la anatomía y el descubrimiento y uso del óleo, una manera de pintar realista que no se había dado antes. Hasta acá llegamos con la historia. Ahora pasemos a los artistas. Empecemos por el 400, siglo XV, en Italia. Tommaso di Ser Giovanni di Monegasai, más conocido como Masaccio, nacido en Castel San Giovanni el 21 de diciembre de 1401 y muerto en Roma en el otoño de 1428, aparentemente envenenado, esta información no estaría chequeada. A pesar de la brevedad de su vida, su obra tuvo una importancia decisiva en la historia de la pintura. Generalmente se considera que fue el primero en aplicar a la pintura las leyes de la perspectiva científica desarrolladas por Brunelleschi, también creador de un nuevo concepto de naturalismo y expresividad en las figuras. Los frescos, que representan episodios de la vida de San Pedro, pintados para la capilla Brancacci en la iglesia de Santa María del Carmine en Florencia, muestran el carácter revolucionario de su obra, sobre todo en lo que se refiere al empleo de la luz. Otro maestro es Fra Angelico, nacido el 24 de junio de 1390 bajo el signo de Cáncer. Fue llamado Angelico por su temática religiosa, la serenidad de sus obras y porque era un hombre de extraordinaria devoción. Supo combinar la vida de fraile dominico con la de pintor consumado, cuyo estilo refinado alterna con formas aún incipientes del nuevo Renacimiento, resueltas con un delicado tratamiento del color. Fra Angelico fue especialmente innovador en la representación de paisajes. Las expresiones de devoción en los rostros son muy logrados, así como la utilización del color, que consigue dar mayor intensidad emotiva a la obra. Su obra incluye una serie de frescos pintados en los años 1430 y 1440, ayudado por sus compañeros dominicos en el convento de San Marco en Florencia. No podemos hablar de Renacimiento sin nombrar a los grandes del Cinquecento, Leonardo da Vinci, Rafael y Michelangelo. Leonardo, di Ser Piero da Vinci, pintor florentino, notable polímata, fue anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista y vendía globos en la estación de Merlo. Pero si hay algo por lo que es conocido es por su obra La Gioconda. No, esa no, ahora sí. Es uno de los retratos más famosos del mundo, con las manos en primer plano, susceptible de interpretaciones diversas. Es admirable el lejano paisaje y sus efectos lumínicos, interponiendo atmósfera y perspectiva aérea entre la dama y su entorno. Rafael Osandio, Rafael de Urbino o simplemente como Rafael, nació en Urbino, Italia, el 6 de abril de 1843, el mismo día en que se publica El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, pero de 1943. Fue considerado un niño prodigio por su precoz habilidad, y al quedar huérfano se formó en los talleres de varios artistas de prestigio. A los 25 años obtuvo su primer encargo oficial, la decoración de las estancias vaticanas, donde pintó algunos frescos como La Escuela de Atenas, considerada la obra maestra de Rafael y el prototipo de la pintura del pleno Renacimiento por su armonía y perfección, perspectiva, composición de gran número de personajes, fuerza expresiva de los gestos, colorido, etc.
Es célebre por la perfección y gracia de sus artes visuales, destacando en trabajos de pintura y dibujo artístico. Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni llegó a este mundo el 6 de marzo de 1475, conejo en el horóscopo chino, en la ciudad de Caprese, República de Florencia. Desarrolló su labor artística a lo largo de más de 70 años entre Florencia y Roma, que era donde vivían sus grandes mecenas, la familia Médicis de Florencia y los diferentes papas romanos. Bajo la tutela de los Médicis, desde muy joven desarrolló sus dotes de escultor, tomando como maestros a otros artistas como Donatello. Fue de la mano del Papa Julio II que Miguel Ángel realizó una de sus obras más célebres en pintura. Hablamos de la Capilla Sixtina. Podemos observar que sus figuras están cargadas de dinamismo. Los colores que emplea son fríos y azulados, muy expresivos, y los perfiles consiguen un volumen escultórico. La técnica es suelta y de vigorosas pinceladas. Las figuras son grandiosas y de expresión terrible. Destaca la creación de Adán, donde el gesto creador de Dios se proyecta a través del contacto eléctrico de los dedos, presentándonos el acto de la creación con una grandeza jamás igualada. La Iglesia tenía bajo su mecenazgo a varios artistas. En España, algunos eclesiásticos cultos lo tenían a Doménicos Theotokopoulos, el Greco, nacido en algún momento de 1541 en Candia, actualmente conocida como Creta, en Grecia. Su formación pictórica fue compleja, obtenida en 3 focos culturales muy distintos. Su primera formación bizantina fue la causante de importantes aspectos de su estilo que florecieron en su madurez. La segunda la obtuvo en Venecia, de los pintores del Alto Renacimiento, especialmente de Tiziano, aprendiendo la pintura al óleo y su gama de colores. Por último, su estancia en Roma le permitió conocer la obra de Miguel Ángel y el manierismo, que se convirtió en su estilo vital, interpretado de una forma autónoma. Pronto evolucionó hacia un estilo personal, caracterizado por sus figuras extraordinariamente alargadas, con iluminación propia, delgadas, fantasmales, muy expresivas, en ambientes indefinidos y una gama de colores buscando los contrastes. Este estilo se identificó con el espíritu de Contrarreforma y se fue extremando en sus últimos años. Contrarreforma, eso significa que hay una reforma, que las cosas están cambiando. ¿Por qué? No nos olvidemos de los nuevos avances científicos, de las nuevas corrientes filosóficas. Las cosas ya no se ven como antes. Se empieza a cuestionar la Iglesia, surge el protestantismo y por esto aparece la Contrarreforma. Como es de imaginar, todo esto lleva a variados conflictos, guerras, grandes migraciones, lo que afectó aún más a la sociedad. Hay mucho revuelo social, confusión, muerte, mucho movimiento. Artísticamente a todo esto lo llamaron, tiempo después, barroco. El pintor barroco plasma la realidad tal y como la ve, con sus límites imprecisos, sus formas que salen y entran, los objetos de primer plano intrascendentes, los escorzos y las posturas violentas, y las composiciones diagonales que dan a la obra gran dinamismo. Todo fue enfocado alrededor del hombre individual, como una relación directa entre el artista y su cliente. El arte se hace entonces menos distante del usuario, más próximo a él. La Iglesia utilizó esto para mandar un mensaje más directo y simple a sus fieles. Uno de los artistas que cumplieron esta función fue Caravaggio. Michelangelo Merisi da Caravaggio, nacido en Milán el 29 de septiembre de 1571, desarrolló su carrera de pintor por lugares como Roma, Nápoles, Malta y Sicilia. En su obra podemos observar cómo los santos son más terrenales, más humanos, están despojados de toda solemnidad. La utilización del claroscuro muy marcado fue una marca personal de Caravaggio. Los volúmenes muy marcados y la composición geométrica de su obra hace que no solo los personajes, sino también el drama en la situación estén muy acentuados. A esto se lo conoce como realismo psicológico. El uso acentuado de la iluminación con un foco fue conocido como tenebrismo. Otro gran exponente de este estilo fue Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, más conocido como Diego Velázquez, nacido en Sevilla 4 días después del 1 de junio del año anterior al 1600. A la edad de 24 se trasladó a Madrid, donde fue nombrado pintor del rey Felipe IV y 4 años después fue ascendido a pintor de cámara, y a esta labor se dedicó el resto de su vida.
En su madurez pintó grandes obras como La rendición de Breda, y en su última década su estilo se hizo más esquemático y abocetado, alcanzando un dominio extraordinario de la luz. Este periodo se inauguró con el retrato del Papa Inocencio X. La severidad en su rostro con el ceño fruncido, el cutis en un tono rojizo y con una barba desmañada, lo hace estar más de acuerdo con la realidad. También pertenecen a este periodo sus dos últimas obras maestras, Las Meninas y Las Hilanderas. En estas obras, las composiciones son algo más complejas debido a la cantidad de elementos en los diferentes planos planteados y se pueden observar la cantidad de personajes que hay enfrente y en el fondo de las imágenes. Fuera de esta corriente religiosa y monárquica del arte, en otros países como Holanda o los Países Bajos, podíamos encontrar artistas como Johannes Vermeer, que aunque no fue reconocido en su época, ni siquiera 2 siglos después, hoy se lo considera uno de los mayores representantes del barroco. Probablemente lo que más gusta de su arte es lo inusual de la temática, la fuerza de la composición y el empleo de pocos colores claros y brillantes, como puede observarse en La joven de la perla, una de sus obras más conocidas. La muchacha está representada desde un punto cercano y sin atributos narrativos. El fondo del cuadro es neutro y muy oscuro, lo que refuerza la claridad de la muchacha, sobre todo la de su piel. La muchacha interactúa con el observador al mirarlo directamente y abrir ligeramente la boca, lo que en la pintura neerlandesa a menudo indica una conversación con el observador. Un artista holandés que sí fue reconocido fue Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Nacido en el seno de una acomodada familia de molineros, recibió una esmerada educación y llegó a ingresar en la Universidad de Leiden, donde estudió un curso, ya que por entonces decidió dedicarse a la pintura. Durante los años de Leiden, el arte de Rembrandt evolucionó desde unos inicios de colores brillantes, perfumador y gestos grandilocuentes hacia una creciente afirmación del claroscuro, Cristo en la tormenta. El sabio empleo que hizo el artista de esta nota tan típica del barroco es lo que confiere a su obra una fuerza y una personalidad indiscutibles. Ya en época temprana, hacia 1630, el claroscuro se convierte en el más poderoso medio de expresión del pintor. Hoy en día podemos ver una influencia directa en algunos artistas provenientes del mundo del tatuaje. Carlos Torres es uno de ellos. Podemos observar trabajo en los volúmenes, en la geometría utilizada en la imagen y la posición de los escorzos. En lo que respecta a retratos, Paulo Frade nos muestra una aplicación muy precisa de las técnicas utilizadas por los maestros del Renacimiento y el Barroco. Joan Barber, al mejor estilo Rembrandt, retrata con una soltura que no deja ningún detalle perdido, expresión, personalidad capturadas en el lienzo, y por último, Roberto Ferri, considerado el heredero del barroco, emplea la contorsión de los cuerpos, los volúmenes marcados, la iluminación, la composición geométrica definida, la exageración y la expresión como si hubiese estudiado con los maestros de la época. En fin, descubrimientos, nuevos pensamientos, una concepción del mundo diferente, revalorización de lo antiguo, conflictos de creencias, exaltación de las emociones. A fin de cuentas, de eso se trató el Renacimiento y el Barroco. ¡Salud! En nombre de Baco.